física, la química, instruyen a nuestros hijos. Pero, mucho más importante, forman en esos niños y en esos jóvenes la imagen de Cristo, la imagen de ese ser humano, y le van enseñando algo muy importante: el orden, el respeto, la obediencia, la disciplina. Qué importante para el proceso educativo el orden, la autoridad y la disciplina. Y eso, hermanos, en el maestro solo se logra con el ejemplo, el buen ejemplo. Saber física o química o matemáticas o un idioma es cuestión de tener un buen método, un buen libro y explicarlo. Y se transmite una ecuación, una reacción química, un proceso de construcción, un cálculo. Está muy bien. Y ese muchacho, esa chica, será ingeniera, o será médico, o abogado, o será un empleado. Todo eso está muy bien, pero lo más importante es que va a ser una persona libre, responsable, que tenga que comportarse de acuerdo a una jerarquía, un orden de los valores. Ese niño tiene que aprender que su fe en Dios ilumina toda su conducta. Ese niño tiene que aprender que en su hogar debe velar, honrar a sus padres, a sus abuelos. Ese niño, ese joven tiene que aprender a comportarse en la vida pública, cuidando los bienes materiales y los bienes espirituales. Y el día de mañana formarán un nuevo hogar y el proceso seguirá. Hermanos, en la vida de todos existe más o menos este itinerario. Dios, que pasa cerca de nosotros y pone una semilla, pues en la vocación del maestro pone una semilla que en muchos aspectos es la misma que pone en mí como sacerdote, como obispo, de ser maestro, con la palabra y con el ejemplo. Y si hoy podemos hablar en el Perú de una necesidad urgente, primero, institucionalizar la educación, recuperar la estima de lo que es un maestro, de lo que es un profesor, de lo que es un apóstol de la enseñanza. Y al mismo tiempo tenemos que recuperar el orden, el respeto entre maestros y alumnos. Y en esa tarea, hermanos, siempre tener muy presente la responsabilidad primera, que no se puede atropellar, la tienen los padres de familia. Ellos trajeron al mundo, con la colaboración de Dios, una nueva vida. Por circunstancias de tiempo y trabajo, encargan a un colegio, a una escuela, a una universidad: ayúdame, no me reemplaces, ayúdame. Y entonces los profesores, las instituciones educativas, ayudan, colaboran. Y uno piensa, ¿y el Estado? Y también conviene entenderlo. Como todos no podemos hacer nuestros colegios porque no tenemos dinero suficiente, como no tenemos colegios en lugares muy alejados, porque las situaciones de pobreza y de lejanía son muy difíciles, entonces cogemos de nuestro dinero personal y le damos al Estado, al municipio,
a los impuestos, y el Estado reúne todo ese dinero. ¿A dónde debemos hacer un colegio? Aquí. Y el Estado subsidiariamente no reemplaza, colabora en nombre nuestro, haciendo la escuela pública, las grandes unidades escolares, las escuelas, las instituciones educativas públicas, y le da el dinero para que de esa manera puedan organizarse y colaborar ahí donde no llega ese sector privado. Esto, hermanos, exige que hagamos una reflexión muy seria. Queridos maestros, no es un problema de negociación económica. En primer lugar, es una vocación, una misión, una colaboración con los padres de familia, que también los maestros muchas veces son padres de familia. Es muy importante que el Estado tome nota, como cualquier institución, de que hay que cuidar la calidad, no solamente de la física, química y inglés, sino de la calidad de la persona, honestidad, conducta personal, ejemplaridad. Y en todo este proceso, hermanos, los padres de familia nunca pueden abandonar. Por eso, qué importante es que la escuela de padres participe en los institutos educativos, sean de primaria, de secundaria o de orden superior, porque son ellos, padres de familia, responsables primeros de la educación. Hermanos, ¿cómo no vamos a celebrar hoy este día tan bonito del Maestro para pedirle a Dios, ilumina a quienes tienen la responsabilidad de conducir el sistema educativo, público y privado, para que recuerden la base, las ideas fundamentales, y así cada día, al ir a dar clases, el maestro, la maestra, vaya alegre, vaya con la ilusión de saber que su ejemplo construye y su mal ejemplo destruye. Desde aquí mi homenaje, mi oración y mi agradecimiento a todos los buenos maestros. Mi cercanía a quienes desempeñan esta tarea en circunstancias muy difíciles, en lugares muy lejanos, pero que sepamos que así se hace patria. Y la Iglesia, a lo largo de toda la historia, padre y maestra, siempre ha seguido y se ha preocupado mucho por la tarea de la educación. Ojalá que broten nuevas vocaciones en la Iglesia, que quieran seguir ese camino de ser apóstoles de la educación, con estos sentimientos, con estos deseos. Le pido a nuestra Madre, a la Virgen María, bendice los hogares de los maestros, ilumina sus mentes, que no sea una batalla y una lucha como tantas veces vemos, que sea una familia, que juntos formemos a esas criaturitas. Todos hemos pasado por la escuela, todos recordamos a nuestros maestros de niños, de colegio, de universidad. Que la Virgen vaya por esos salones y escuelas, repartiendo la ternura de una madre, repartiendo la fortaleza de una maestra, y también, cómo no, llenando de paz el ambiente de las instituciones educativas. Así sea.
frías. Vocecita ronca que de micro en micro nos hace sentir la miseria viva de mi país. En mi sola vida que debo sufrir, ¿quién ha repartido la riqueza así? Muchos nos quedamos sin poder dormir, sin poder comer, sin poder jugar como debe ser. ¿Hasta cuándo he de seguir con tu mirada tras de mí, sin tener nada de ti para sobrevivir? ¿Hasta cuándo matarás mis esperanzas de vivir? No quiero muerte ni miseria en mi país. Desde muy temprano debo trabajar por unos centavos que no alcanzarán para alimentarme, para crecer bien, mientras otros gozan lo que falta aquí. Unos en mi nombre a otros matarán, diciendo que buscan verdadera paz. Otros las riquezas se van a llevar, que no jodan tanto y nos dejen vivir. ¿Hasta cuándo he de seguir con tu mirada atrás de mí, sin tener nada de ti para sobrevivir? ¿Hasta cuándo matarás mis esperanzas de vivir? No quiero muerte ni miseria en mi país. ¿Hasta cuándo he de vivir con la violencia junto a mí, que no me deja ni vivir ni sonreír? ¿Hasta cuándo matarás mis esperanzas de vivir? No quiero muerte ni miseria en mi país. Damas y caballeros, de todas muy buenas tardes. Vengo subiendo los micros, el micro en un micro, a buscarme la vida de esta manera, ¿no? Cuchillos que quieren salir adelante, cometa, sueños. Tengo 3 hermanitos que mantener. Hoy que subo los carros, cantarles unas cuantas canciones. ¿No? Y vengo a ofrecerles unos caramelos de menta para que refresque su garganta. Prefiero estar vendiendo caramelos que estar robando por las esquinas o estar drogándome. Póngase una mano en el corazón, la otra en el bolsillo derecho y saque una moneda de 10 centavos y levántame la moral. Gracias. ¿Hasta cuándo he de seguir con tu mirada atrás de mí, sin tener nada de ti
muerte ni miseria en mi país. Apoyemos a JN19 con la misión de llevar a Cristo a la televisión. Ven a disfrutar de un delicioso desayuno en compañía del Padre Manuel Rodríguez. Este 25 de julio a las 8:45 de la mañana en las instalaciones de nuestro canal. Avenida Precursores 551, Maranga, San Miguel. Gran desayuno con el Padre Manuel Rodríguez. Informes e inscripciones 498-9386, 452-2733. ¡Te esperamos! Coberturas especiales a todas las fiestas y celebraciones de nuestra Santa Iglesia. Entrevistas y reportajes de temas de actualidad que nos ayudarán en nuestro crecimiento espiritual. Al calor del fuego, un programa que ningún católico se puede perder. De lunes a viernes a las 10 de la mañana. En tu canal JN19. Y hacer discípulos a todos los pueblos. Con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud Río 2013, JN19 se dará a conocer detalles de los preparativos, conversatorios, las últimas noticias y eventos de esta gran jornada que ha convocado a la juventud del mundo. JMJ Río 2013, sábado 12:30 de la tarde, en tu canal JN19. Numerosos cristianos están dando sus vidas en nombre de Cristo. El martirio no es un fenómeno del pasado. Los testimonios pretenden darnos un mayor conocimiento de lo que está pasando y, sobre todo, son un llamado a una ferviente oración por nuestros hermanos que están marcados con la sangre de Cristo. Producciones especiales. Iglesia Perseguida. Domingo, 11 de la mañana, en tu canal JN19. Las cosas lindas que nos regala la madre tierra que hay que cuidar. Las cosas lindas que nos regala la madre tierra que hay que cuidar. Por la alegría y los colores que nos animan a continuar. Por la alegría y los colores que nos animan a continuar. Yo canto al Señor, Dios creador. Yo canto al Señor, mi Dios creador, por la vida, nuestra vida que hoy quiere vivir, por la vida, nuestra vida que hoy quiere vivir. Y por la gente de mi país, por los que aman sin condición,
y por la gente de mi país, por los que aman sin condición, por los que luchan, los que se entregan por una patria con dignidad, por los que luchan, los que se entregan por una patria con dignidad. Porque nos regaló la vida y porque la defendemos, porque somos vecinos. Y por las manos que nos abrazan, por el cariño, por la bondad. Y por las manos que nos abrazan, por el cariño, por la bondad. Por la ternura y la exigencia, por el consuelo y la libertad. Por la ternura y la exigencia, por el consuelo y la libertad. Yo canto al Señor, mi Dios creador. Yo canto al Señor, mi Dios creador. Por la vida, nuestra vida que hoy quiere vivir. Por la vida, nuestra vida que hoy quiere vivir. Yo canto al Señor, mi Dios creador. Yo canto al Señor, mi Dios creador. Por la vida, nuestra vida que hoy quiere vivir. Por la vida, nuestra vida que hoy quiere vivir. Este miércoles a las 4 de la tarde, únete en oración por los enfermos, para que la misericordia de nuestro Señor Jesucristo pase sanando las heridas y calmando el dolor. Vengo a agradecerle a Dios, Padre, porque me sanó de una fractura en la rodilla, que me iban a operar, pero a través de un sueño me sanó Él tocando mi rodilla izquierda, y cuando fui a ver los resultados de los análisis, decían que no tenía absolutamente nada. Gloria al Señor. Misa y oración por sanación. La cita es en el Paraninfo de la Parroquia San Miguel Arcángel, Avenida Precursores, 501, Maranga, San Miguel. Ven y verás. Hermana, hermano, estamos bajando del satélite en muchos lugares ya del Perú. En la sierra, en la costa, en la selva, en Juanjuí, Zaposoa, Bellavista, Moyobamba, Rioja, Ayacucho, Huanta, Iquitos, Puerto Maldonado, en muchos lugares. Gracias a los que han colaborado con un receptor satelital. Necesitamos muchos más receptores. Cada receptor cuesta $200. ¿Podrías tú colaborar? Muchas gracias, te espero. Solamente por amarte, eso tú no reconoces. Preciosa Cajamarquina, preciosa Cajamarquina. JN19, Televisión con Espíritu.
Silencio en la iglesia de Bochil. Silencio, a pesar del lamento, en forma de oración que pronuncia, que llora en lengua tzotzil, un miembro de las comunidades indígenas de esta localidad enclavada en el corazón de Chiapas. Tzotziles y zoques, mayas y olmecas son los principales grupos étnicos que pueblan esta zona de México lindante a Guatemala. Pero no son los únicos. También viven otras comunidades con lenguas nativas propias como el tzetzal, el chol o el tojolabal. Oficialmente el 56% de la población pertenece a alguna de estas etnias, pero las cifras podrían elevarse hasta el 75% en algunos lugares como en San Cristóbal de las Casas. Esta fragmentación sociológica se percibe en las calles de Bochil. Allí predominan los rostros torneados por el sol, por los genes y por el trabajo. También está muy presente en el templo, donde se destacan las danzas, los rituales que evocan a la Madre Tierra o los cantos indígenas. Ocupan, sin matices, el lugar en el que la historia, la cultura y la tradición les ha ubicado, a pesar de las dificultades que plantea la globalización y el modo de vida actual. Hay pobreza, hay rezago, la educación está totalmente retrasada, pero consideramos que este momento también es privilegiado. Gracias a Dios despiertan los pueblos y sobre todo los pueblos indígenas cada vez son más conscientes de que tienen un lugar en el mundo, un lugar en México y desde luego en la Iglesia. Y nosotros queremos respetar ese lugar y contribuir para que la vida de los pueblos indios sea una vida conforme al Evangelio y también conforme a la dignidad humana. La realidad que percibimos en Bochil refleja la diversidad racial en todo el territorio mexicano, un país en el que conviven 63 etnias indígenas, especialmente mayas y aztecas. Las comunidades indígenas tienen un mayor peso demográfico, además de en Chiapas, en la península de Yucatán, también en los estados de Oaxaca, Guerrero y Michoacán. Tuxtla Gutiérrez, capital del estado de Chiapas. Un enorme mural de cerámica recorre la historia de este estado del sureste mexicano. La naturaleza, la historia, la tradición, la fe, el indigenismo y la explotación sufrida por las comunidades nativas tienen lugar en este resumen narrativo de los territorios que componen Chiapas, Tuxtla, San Cristóbal y Tapachula. La columna central, de la que arranca esta historia visual chiapaneca, muestra la creación del hombre por parte de los dioses del maíz, hecho que une en la memoria colectiva a este pueblo, eminentemente indígena, con la naturaleza con la que conviven desde sus orígenes. Nosotros entendemos como nuestra madre, la tierra, porque de ahí vivimos, de ahí comemos, ¿no? Porque el indígena, el campesino, diariamente labra la tierra, ¿no? Trabaja con la tierra. Es ahí donde nosotros lo entendemos de esa forma, ¿no? De esa manera, que como madre, ¿no? Y todo el ambiente, ¿no? Toda la naturaleza, hay mucha relación con el ser divino que es Dios, ¿no? Y eso para mí me ha ayudado muchísimo, comprender desde la naturaleza el misterio de Dios. La contemplación de la naturaleza de Chiapas augura unas condiciones propicias para el encuentro del hombre con Dios. El río Grijalva es uno de los símbolos de Chiapas. Su importancia se traslada al emblema del Estado, a la bandera, en la que ondea inmortalizado el segundo río más caudaloso del país, que hace posible uno de los rincones de mayor diversidad animal de todo México. El singular maridaje entre el Grijalva y la espectacularidad del cañón del Sumidero es tan solo un ejemplo de la generosidad con que la naturaleza ha regalado este rincón del sudeste mexicano y casi siempre con el agua como protagonista. La naturaleza también se alía con la historia en lugares como Toniná, el espejo humeante del cielo, presidido por un ceremonial dedicado al inframundo. En Toniná,
Uno de los últimos grandes descubrimientos arqueológicos en el país, el hombre y la naturaleza se dan la mano. La obra de la creación y el rastro que han dejado las distintas civilizaciones en Chiapas ha establecido cauces para el diálogo con Dios. Es una relación que no ha purificado algunos aspectos que juegan en contra del hombre, de forma muy especial en zonas como Chiapas, donde el progreso está muy lejos de alcanzar cotas mínimas. Las iniciales de las 6 localidades de Chiapas dan nombre al subcomandante Marcos: Margarita, Altamirano, Rancho Nuevo, Comitán, Ocosingo y San Cristóbal. En una de ellas, Altamirano, 10 hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl y un nutrido personal sanitario externo, principalmente indígena, atienden al Hospital de San Carlos. Son más de 14.000 las consultas que atienden cada año. Muchas motivadas por problemas respiratorios y digestivos causados por las malas condiciones sanitarias en las áreas rurales de Chiapas. 400 personas, en su mayoría niños, ingresan cada mes. Las madres tienen hijos con mucha frecuencia, cada año y medio. Entonces una familia grande, llega el hermanito nuevo y el pequeño todavía no tiene la madre suficiente leche porque es una madre muy desgastada, con mucho trabajo, poca alimentación. Entonces es un niño desnutrido, ¿sí? Y ya llega otro hermanito, a ese niño lo destetan, lo pasan a que lo cuide la hermanita. Eso es un desprendimiento muy fuerte para el niño. Y llega el nuevo, ¿sí? El nuevo pues encuentra a una mamá cansada, ¿sí? Con poca leche, y se va haciendo un círculo en cada embarazo. Entonces los niños, muchos son desnutridos ya en útero, y otros en el transcurso del tiempo, 3-4 meses, ya no es suficiente la leche de la madre para darle la nutrición que él requiere, y van a seguir siendo personas desnutridas casi toda su vida. Como una pintura impresionista, las carencias sanitarias sirven para trazar algunas pinceladas en el gran paisaje que compone la realidad de Chiapas. Junto a estos brochazos debemos incluir un color oscuro, el de la pobreza. Los ingresos medios de una familia ascienden a 150 euros al mes. La falta de infraestructura, el déficit educativo, el problema de la posesión de la tierra que causa tensiones entre distintas etnias indígenas, o el alcoholismo que arruina familias y pueblos enteros, son factores habituales en esta zona. La confluencia de todos ellos ayuda a perfilar una imagen de naturaleza exuberante, pero no menos rebosante de miserias humanas. Entonces el aislamiento que a veces viven en algunos pueblos es muy grave. No en todas partes tienen, por ejemplo, una escuela ya a nivel medio, no digamos superior, sino a nivel medio siquiera. Uno de los graves problemas también que viven entre ellos mismos todavía es la marginación de la mujer. Aunque cada día la mujer va tomando más auge, sobre todo gracias al trabajo de la Iglesia y de otros grupos, pero todavía se nota una marginación mucho más grave que en las demás poblaciones no indígenas. Otro de los problemas también graves es de que todavía hay población mestiza que no acepta a los indígenas, todavía los ven con desprecio. Los retos, creo que la primera moción que tenemos que hacer es animar y motivar a la gente para salir de ese rezago cultural, académico o educativo. Muchas personas no han entendido por qué y para qué hay que saber leer y escribir. No han entendido por qué y para qué tienen que formarse en estos tiempos nuevos. A la Iglesia le toca despertar la mente y el corazón de los pueblos a un futuro mejor, a una vida digna. Y creo yo que la evangelización debe también siempre tener en cuenta que hay unas consecuencias de orden humano y humanitario que tienen que ser claramente expuestas y claramente reflexionadas con el pueblo.
la Iglesia Católica trabaja para defender los derechos, valores y costumbres de los pueblos indígenas, que además de la pobreza viven una de las grandes contradicciones que sufre México, el racismo, especialmente significativo en las zonas urbanas. Es un país habitado originariamente por comunidades indígenas y con perfil sociológico claramente delimitado por el multiculturalismo. Pero muchos millones de mexicanos, descendientes de mayas, aztecas, olmecas o zapotecas, son despreciados por los habitantes mestizos. Ante este panorama, la Iglesia ha encontrado cauces para encarnarse con los indígenas. En el corazón de Chiapas ha nacido una nueva congregación, las Mensajeras Guadalupanas. Con vestimenta y estilos de vida genuinamente nativos, comparten la forma de vida de aquellos con los que conviven, y también se ganan el sustento diario con el mismo sacrificio. Sí, se bordan manteles, se bordan algunos purificadores, o sea, algo que sirve para la Eucaristía, ¿verdad? También se bordan, ¿verdad? Se vende artículos religiosos, a través de ellos se vende arroz con leche, se hace panque, o se hace pan, ¿verdad? Para vender de casa en casa, porque aquí hay muchos negocios que, o sea, hay mucha, ¿cómo le diré? Competencia, pues, en eso, y entonces nosotros, pues, mejor salimos de casa en casa cuando se hace pan. Con mucha precaución nosotros salimos, vamos a los mandados, casi vivimos al día, ¿verdad? Al día, pues cuando cae el pesito, pues nosotros compramos las cosas, ¿verdad? Para la alimentación. En San Mateo del Mar sopla fuerte el viento. Todos los meses, durante 4 días, el viento azota este pequeño pueblo habitado por indios suaves, conocidos como aquellos que viven entre el lodo. Son una de las comunidades indígenas más puras de cuantas pueblan Tehuantepec. Los habitantes de San Mateo subsisten gracias a la economía informal. La venta de pescado, de frutas y de otros productos de la tierra como el chayote, un tubérculo propio de la zona, protagonizan la actividad. En esta comunidad las mujeres mantienen la lengua y la vestimenta. La hermana María recorre los puestos, habla con la gente, compra y sobre todo comparte su vida. Su esfuerzo sereno se convierte en la palabra viva de Dios, que cala y permea a una población que tiene un día a día muy difícil. Ah, sí, es muy difícil, muy difícil. Sobre todo ya no es tan difícil cuando el evangelizador o el catequista se entrega. Ven la sinceridad, ven el testimonio de amor de Jesús traducido en el catequista o en el evangelizador o misionero, que los ganas. Porque la gente es noble, pero quiere ver sinceridad en los demás. Si no hay sinceridad y no hay coherencia de vida, te lo detectan rápidamente y no te hacen caso. Sinceridad y coherencia de vida ofrece Ciro Ruiz, coordinador nacional de pastoral indígena y catequista en Chiapas. Ciro cuenta con instrumentos imprescindibles para realizar su trabajo: la lengua tzotzil y sus pies. Diariamente recorre muchas de las 55 comunidades que conforman Bochil. Visita matrimonios, jóvenes, niños o ancianos. Recorre el campo, la naturaleza o las infraviviendas en el entorno montañoso. Imparte catequesis, se detiene a escuchar y comprender las problemáticas cotidianas de la gente. Y lo hace en tzotzil, la lengua mayoritaria en Bochil. En la pastoral indígena, hablando de los tzotziles, nos cuesta un poquito asimilar, entender, profundizar lo que es la palabra de Dios. Eso es lo que, porque aparte está en castellano y bueno, pues que habla el tzotzil, pues serían las dificultades, cuesta un poquito para entender o para traducirlo. Pues en mi caso mío, pues como la palabra está en castellano, yo tengo que traducirlo al tzotzil. Entonces serían unas dificultades míos
y también la gente pues si no se le explica en sutil, pues eso serían las dificultades. Cuando ya se les traduce pues a la propia lengua, pues como que sienten mejor, pues escuchan mejor la palabra de Dios y entienden mejor. La Iglesia Católica promueve el conocimiento de las lenguas nativas. Se potencia en seminarios, comunidades religiosas y grupos de laicos. Se trabaja en la traducción de textos sagrados o en la edición de la conocida Biblia del Niño, empeño para el que cuentan con el apoyo de la asociación Ayuda a la Iglesia que Sufre. La Iglesia es protectora de la lengua y de la cultura, y tenemos este reto tan difícil porque en este momento muchas lenguas en México están siendo aniquiladas. El multiculturalismo y el multilingüismo tiene una de sus mayores expresiones en la hermosa ciudad de San Cristóbal de las Casas. El colonialismo urbano converge con la diversidad de colores, sabores, olores y texturas que ofrece la población de la ciudad. Una sociedad en la que están presentes tzotziles, tetzales, choles, tojolabales y zoques. Todos con sus características, experiencias y vivencias propias. Todos con una lengua que en un porcentaje elevado de los casos utilizan en su vida cotidiana. Los datos hablan por sí mismos. 3 de cada 4 habitantes de San Cristóbal habla alguna lengua indígena. Indio Chichimeca, uno de los mexicanos más conocidos en la historia del país. Juan Diego, vidente de las apariciones de Nuestra Señora de Guadalupe del 9 al 12 de diciembre de 1531. A pesar de haber pasado casi 5 siglos de aquel acontecimiento, la figura de Juan Diego sigue muy viva en el México de hoy. Juan Diego es una figura querida, respetada, venerada, y eso se percibe en todo el país. Imágenes de mayor y menor valor artístico que se repiten, cadenciosas, y hacen presente al santo indígena en cualquier rincón mexicano. San Juan Diego fue canonizado por Juan Pablo II en julio de 2002. Para muchos, ha sido un verdadero revulsivo en su concepto de lo indígena y en la vivencia de las costumbres de su cultura. Todo ello parte de un acontecimiento relevante. La Virgen se dirigió a él en una lengua indígena, el náhuatl. Y para ellos significa que Dios los tuvo en cuenta, que la Virgen María los ama. La Virgen María no habló en español, no habló en castellano, habló en náhuatl. Entonces para ellos que la Virgen utilice alguno de los idiomas de los pueblos nativos de aquí es algo muy valioso que les da a ellos un sentido pues de que para Dios son muy importantes. Padre, ya no me da vergüenza hablar mi lengua indígena, porque ahora sé que la Virgen de Guadalupe y San Juan Diego hablaron una lengua indígena y usted la habla. Padre, ya no me da vergüenza vestirme como indígena, porque la Virgen se viste como indígena. La Virgen es como nosotros, Padre, y también usted se viste como nosotros. Ya no me da vergüenza vestirme como indígena, traer la ropa que me enseñaron desde mis padres, desde mis abuelos, y que es con la que me identifico en mi pueblo. Pero ni la historia protagonizada por Juan Diego, ni tampoco el presente, garantizan el futuro de miles de habitantes de Chiapas, sobre todo de los indígenas. Como las hormigas que recorren el entorno de Tonina, deben cargar con el fardo de su vida sobre su espalda y emprender el duro camino de la emigración. Muchas veces en dirección a Estados Unidos. Sin embargo, la emigración más importante es la que tiene como estación final el Distrito Federal Mexicano. En este caso estoy viendo pues también aquí en mi parroquia, creo que se está dando pues, cuando ahorita también pues por aquí pues no hay trabajo. Entonces ¿qué hace la gente indígena? Se van pues a buscar trabajo, pues en Estados Unidos o aquí en este caso pues también en Cancún, o aquí hay unos que han ido hacia Guadalajara. Yo creo que ahí están la mayor parte de la gente campesina, la iglesia, ¿no? Entonces se van, y también eso pues es un reto porque también conocen otras culturas y ya hay esas dificultades. Me hizo pues que en el estado de Chiapas pues no hay, digamos, un trabajo pues para salir adelante en la familia, pues no. La migración en Chiapas
es un fenómeno, como yo diría, muy nuevo, muy moderno, porque los chiapanecos no tendrían por qué salir de su tierra teniendo tanta riqueza natural. Sin embargo, la distribución de los bienes no ocurre así. Hay emigración hacia los Estados Unidos, hacia otras ciudades de la República, especialmente donde están los polos de desarrollo turístico, y también esta migración interna a las grandes ciudades como Tuzla, Tapachula y San Cristóbal. Nosotros consideramos que tenemos aquí una tarea muy complicada. También somos un estado de paso, un corredor migrante, porque somos los vecinos aquí cercanos a América Central, especialmente Guatemala. La economía informal sustenta un alto porcentaje de familias mexicanas. Una forma de vida que los indígenas dominaban en sus lugares de origen, pero que en el Distrito Federal deben retomar para poder sobrevivir. Las dificultades económicas, por tanto, perduran una vez que llegan al anhelado paraíso de la capital. Las cifras oficiales proclaman que 500.000 de indígenas completamente identificados viven aquí. Sin embargo, estimaciones más realistas indican que pueden llegar a los 2 millones. Conviven con una difícil situación económica, pero también con un cada vez más severo problema de racismo. Muchos de ellos, por ejemplo, no tienen empleo tan solo por pertenecer a una de las muchas comunidades indígenas asentadas en el país. Son rechazados tan solo por pertenecer a una cultura distinta, por hablar otra lengua y por tener una tez más oscura de piel. El Juan Diego de hoy que llega, que sufre, el Juan Diego de hoy que sigue siendo rechazado. Siguen habiendo esos Juan Diegos, que son los indígenas actuales. Por eso qué triste que en una nación donde haya muchos hermanos indígenas sigan siendo rechazados. Se requiere como Jesucristo. Jesucristo predica la palabra, pero también se preocupa por los pobres, por los enfermos, por los que están sufriendo. Decimos, si queremos ser fieles a la misión de Jesucristo, no podemos quedarnos cruzados cuando vemos a estas personas que están sufriendo tan graves limitaciones. El Distrito Federal Mexicano, la capital más poblada y una de las ciudades más extensas del planeta, todo un reto para las clases más desfavorecidas. En este país de grandes contrastes, el cuadro de la pobreza y la marginación está protagonizado en buena medida por indígenas que, procedentes de cualquier lugar, llegan en busca del maná que mitigue las dificultades con las que vivían en sus pueblos. Pero en muchas ocasiones, tan solo la Iglesia abre sus puertas para ofrecer soluciones a sus problemas, además del consuelo que da la fe. Y en el Distrito Federal, hablar de devoción y de fe es hacerlo de la Virgen de Guadalupe, a cuya basílica llegan cada año millones de personas, donde cada día peregrinan miles de mexicanos, donde cada uno se encuentra en momentos de oración únicos, personales y exclusivos con aquella que en lengua náhuatl se dirigió al indio Juan Diego hace casi 5 siglos. Pero la relación entre la cultura indígena y la Iglesia Católica no se ha limitado a una fusión cultural, sino que ha trascendido esa barrera para convertir a la Iglesia en el ámbito en el que el indígena vive tal y como es, además de ser el lugar en el que se puede compartir su experiencia indígena en un entorno tan hostil para ellos como es en muchas ocasiones la Ciudad de México. Creo que ya la Iglesia, como tampoco los gobiernos, pueden ser paternalistas. Creo que ellos están a la altura de este momento histórico y tenemos nosotros que corresponder a esas inquietudes que hay en nuestro medio. Llueve en México, llueve en la capital del estado, mientras una pequeña comunidad participa en la misa. Las lonas atadas con sogas hacen las funciones de cubierta del templo, situado en el lateral de un antiguo cine, el Linda Vista. Este edificio, construido a mediados del siglo XX, fue cedido por el gobierno a la iglesia en el año 2002.
Sus paredes, que se mantienen en pie a duras penas, no sirven de momento para albergar un centro parroquial. Pero eso no desanima a la pequeña comunidad nahuatl para celebrar tal y como lo hacen sus antepasados desde hace siglos. Las dos mujeres danzan en la capital de la República Mexicana. Cientos de kilómetros al sur, en el estado indígena de Chiapas, la resina del ocote se quema en el sahumador. Los indígenas, hombres y mujeres, elevan así sus oraciones a Dios. A veces las acompañan de bailes. A veces, como en Bochil, las acompañan con palabras que claman al silencio. Hola amigos, soy Ernesto Pimentel. De repente ustedes me han visto diciendo ¡Causacho en Perú! Con mi personaje de la Chola. Pero hoy dejo de lado todo solo para decirte que estoy muy orgulloso de también formar parte de la segunda gran rifa Pro Restauración de nuestra Basílica de María Auxiliadora. Este 18 de agosto te puedes ganar un auto Hyundai 0 kilómetros, electrodomésticos y muchas cosas más. Pero nada se compara a la bendición de formar parte de esta historia, en la que tú tienes una actitud protagónica. Ayudemos a restaurar nuestra Basílica de María Auxiliadora. Hijo, ya llevas más de 15 días con esa tos. Vamos al establecimiento de salud. Puede ser tuberculosis. Aquí atienden bien y es gratis. El doctor me ha dicho que la tuberculosis se cura si se detecta a tiempo y sigues con el tratamiento. ¿Tos con flema por más de 15 días? Acude al programa de tuberculosis de tu establecimiento de salud y haz una prueba de despistaje gratuita. Respira vida. Juntos contra la tuberculosis. Ministerio de Salud. El 10% del agua dulce del planeta se encuentra en Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Gran parte recorre nuestra Amazonía, desde las alturas de los Andes hasta sus extensas llanuras. Y es aquí el hogar de innumerables especies y diversas culturas. Más de la mitad de nuestro territorio es amazónico. Amazonía nuestra, un privilegio que nos toca. Búscanos en el Facebook como Ciudadanos Can. Los animales de nuestra Amazonía viven en uno de los entornos más biodiversos y ricos del mundo. Cada año, miles son ilegalmente capturados para su venta. 8 de cada 10 mueren antes de llegar a su destino. Los que sobreviven sufren miedo y estrés. Y al tener contacto con ellos, nos exponemos a contraer enfermedades. El comercio de vida silvestre está regulado. Infórmate antes de comprar. Amazonía nuestra, un privilegio que nos toca. JN19, Televisión con Espíritu. JN19 presenta la primera vez que me encuentro en un evento de esta naturaleza. Quiero decirles que Perú y la Renovación Carismática en Perú y la Casa de Jesús de la Renovación Carismática son vanguardia en esta manera de evangelizar.
Una vez más, entreguemos este momento y entreguemos nuestro propio camino de conversión al corazón inmaculado de María. Estamos en una casa que le pertenece. Son las dominicas de la Inmaculada Concepción las que nos están recibiendo. ¿Sí conocen a las dominicas de la Inmaculada? ¿Sí las han visto ahí? ¿Dónde hay dominicas aquí? Por favor, levanten la mano a las hermanas. Mire, ahí están las hermanas. Junto con ellas le damos un saludo más a María. Dios te salve. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Pueden sentarse. Queridos hermanos, desde que mi buen amigo Gustavo Vidal me comentó de la realización de este evento, sentí una alegría en mi corazón y quiero empezar contándoles por qué esa alegría. En mi vida ha tenido mucha importancia el estudio, la formación intelectual. Mi comunidad me ha permitido tener estudios en filosofía y en teología hasta el grado del doctorado que recibí hace unos 3 años en Irlanda, allá en Europa. El estudio ha sido algo importante en mi vida. Al mismo tiempo, soy un convencido de que solo el amor del Señor transforma los corazones. Solo Dios hace al hombre feliz, solo Dios cambia nuestro ser y nuestro corazón. Entonces, lo que trajo la renovación carismática a mi vida fue sobre todo una experiencia intensa de ese amor. Yo experimenté, como muchos de ustedes, experimenté el poder del amor de Dios y lo sigo experimentando muchas veces a través de los grupos de oración, a través de los congresos, los retiros, las misiones, junto a la renovación carismática. No es que la renovación tenga el monopolio del Espíritu Santo. No es que el amor de Dios solo se sienta en los grupos de oración. Personalmente, podría contar muchos testimonios de cómo en los más diversos lugares de nuestra iglesia, que es tan rica en carismas y en vocaciones, he podido experimentar el amor de Dios. Sin embargo, es un hecho que ese amor se hizo presente en mi historia de fe, sobre todo a través de la renovación carismática. Pero aquí viene un punto. A veces, nosotros los carismáticos, y me van a permitir que hable de esa manera, nosotros los carismáticos nos dejamos llevar muchísimo por la emoción, por el sentimiento, por el entusiasmo. Y a veces la parte intelectual, la parte de la formación y la parte del estudio la descuidamos. Esto no es algo que yo me invento, ni es simplemente mi opinión. En los congresos, en las asambleas que realiza la misma renovación carismática, se ha dicho varias veces. Ustedes saben que hay encuentros de la renovación carismática a nivel de toda Latinoamérica. Son los famosos ECLA. Perú, por ejemplo, no hace mucho tuvo el honor de recibir uno de estos encuentros latinoamericanos de la renovación, un ECLA. Y en estas reuniones
la renovación carismática católica ha tenido el valor de criticarse a sí misma y de ver cuáles son aquellos aspectos que quizás están más débiles, porque ciertamente no hay nada bueno que no pueda mejorar. Y en varios de los documentos que han salido de estos ECLA, se ha mencionado expresamente, nos falta más formación. Formación que significa claridad en las ideas, que significa conocimiento de la historia y de la vida de la Iglesia, y que significa una mejor preparación para afrontar los desafíos de hoy. Y es aquí donde me parece tan original y me parece tan interesante esta iniciativa a la que yo le deseo larga y fecunda vida. Esta iniciativa que ha tomado el nombre Católico Soy. Y me parece notable porque naciendo de la espiritualidad de la renovación carismática, es un intento serio de unir el corazón y la cabeza, la emoción y el conocimiento, el sentimiento y la claridad de ideas. No se oponen. Hay personas que quieren a veces plantear las cosas como si hubiera una especie de oposición entre la cabeza y el corazón. Hay personas que piensan que para uno tener más fe no debe pensar mucho las cosas. Y hay otros que creen que para uno tener gran claridad en la fe debe mantener el corazón en una heladera, en hielo. Afortunadamente para todos, y no debo decir afortunadamente, sino providencialmente, el Señor ha regalado a su Iglesia grandes santos que han mostrado precisamente que la santidad tiene que ser santidad de todo nuestro ser. Eso significa que con nuestra cabeza hay que darle la gloria a Dios. Tener la cabeza a oscuras, es decir, privarnos del conocimiento, de la buena teología, de la buena apologética, privar a nuestra cabeza de esa luz, no es darle gloria a Dios. Que esto quede muy claro. Permanecer en la ignorancia o pretender que solamente importa el sentimiento, dejando entredicho que las ideas no sirven para nada, esa no es espiritualidad bíblica y eso no es lo que en realidad estamos llamados a realizar, mis hermanos. Es importante que todos descubramos que darle la gloria a Cristo es entregarle todo, y todo es también tu cabeza, tu entendimiento, tu capacidad intelectual. Ese es un argumento, quizás el más importante de todos, para darnos cuenta por qué deben nacer y deben fortalecerse iniciativas como esta que se llama Católico Soy. Es necesario que después de tener un encuentro personal, no vamos a reemplazar esa parte, después de tener un encuentro personal con Jesucristo, nosotros le entreguemos a Cristo todo lo que tenemos y todo lo que somos. ¿De qué sirve cantar que Él es el Rey de Reyes? ¿De qué sirve cantar tú eres el Señor de mi vida, si hay partes de mi vida que no se las estoy entregando al Señor? Y como una parte de mi vida
es la inteligencia y es la razón, quiere decir que es parte de darle la gloria a Dios que mi inteligencia y mi razón queden bajo sus pies. Es decir, que Él sea glorificado en todo lo que yo pienso, así como tiene que ser glorificado en todo lo que yo siento, en lo que yo recuerdo, en lo que yo proyecto, en lo que yo digo, en lo que yo hago. Así que, para aquellos de ustedes que están tomando sus apuntes, que es la mayoría y eso me hace feliz, la primera razón para una apologética católica es: mi mente y mi inteligencia son terreno para Cristo. Le quiero dar, anhelo darle la gloria a Cristo, darle la gloria a Cristo también con mi conocimiento. Hay una segunda razón que creo que todos conocemos. Nos damos cuenta que nuestra fe católica está pasando por un tiempo de grandes desafíos. Nos damos cuenta que una y otra vez en esta querida nación del Perú, pero igualmente en muchas otras latitudes, en muchos otros países, la enseñanza, llamémosla así, que es tesoro de la Iglesia, está siendo cuestionada, ridiculizada, contestada, desafiada. La Iglesia Católica, por ejemplo, sostiene la dignidad y el valor de toda vida humana desde su concepción hasta su muerte natural. Esa postura de la Iglesia está siendo rebatida a veces con verdadero odio, con saña, por muchos que tienen sus propios intereses para implantar una ideología abortista en todos los países. Yo creo que lo que me ha permitido conocer el Señor, por esto de los viajes de misión y también por los medios de comunicación, yo creo que de los países que se está defendiendo con mayor coherencia y fuerza en este tema es precisamente el Perú. Qué hermoso ver en las noticias esa marcha por la vida que hace una semana se ha realizado. Esas calles llenas de peruanos que aman la vida, que tienen temor de Dios y sobre todo que están manifestando su disponibilidad para defender a otros peruanos. Porque esa es la lucha cuando se trata del aborto. Si se llegara a aprobar, sobre todo en condiciones tan funestas como ha sucedido en otros países, si se llegara a aprobar ese aborto, estamos hablando de la muerte de hermanos peruanos. Tiene que tener conciencia todo el que defiende la vida, que está defendiendo a sus hermanos, a sus hermanitos, los más chiquitos, los más desvalidos, los que muchas veces no tienen una voz que se levante. Ya el intento en contra de la vida intrauterina, ya ese atentado, porque es un atentado, es una vergüenza de la humanidad, pero los ataques son muchísimos. Hace escasas 2 semanas o cosa parecida, salía una funcionaria peruana a decir que se quitaran todas las imágenes religiosas.
Y luego, ustedes y yo sabemos que hay grupos que están esperando su hora, grupos insistentes en el tema del matrimonio y especialmente en la idea de que el matrimonio debe extenderse como institución para cobijar el amor homosexual. Estos son algunos de los desafíos: matrimonio gay, aborto, eutanasia, desaparición de la Iglesia Católica de la vida pública. Lamentablemente, no todos son buenas noticias. Hay algunas buenas noticias, pero no todas son buenas. Tenemos que registrar, por ejemplo, con tristeza, ese episodio tan doloroso y tan vergonzoso y tan prolongado entre la Pontificia Universidad Católica del Perú y el Arzobispado de Lima. Yo no tengo conocimiento histórico suficiente, ni la más mínima autoridad para dar una opinión sobre ese tema. Pero como persona que ama profundamente y cada vez más al Perú, registro con dolor que algo así suceda. Sobre todo cuando veo que de parte de las autoridades, de parte de las directivas, o la mayor parte por lo menos de las directivas de esa universidad, no hay una argumentación que vaya en la línea de la Iglesia. La Iglesia ha dado directrices muy claras sobre las universidades católicas, y yo no veo que las autoridades y directivas de la universidad, que así se llamaba, hay un problema de nombre incluso, yo no veo que las directivas de la que se llamaba Pontificia Universidad Católica del Perú, yo no veo que los argumentos de ellos tengan sustento en la doctrina católica. Y eso me preocupa y me duele. Porque entonces yo pregunto, ¿cuál va a ser el futuro de otras instituciones católicas? ¿Van a quedar simplemente a la rapiña de los que vayan entrando y se vayan adueñando de eso muchas veces, para luego burlarse de las mismas autoridades y de la misma jerarquía de la Iglesia? Uno se da cuenta que en ese litigio tan complejo entre el arzobispado y la Pontificia Universidad Católica, las cosas no se resuelven únicamente con entusiasmo ni con emociones. Lo que realmente, y sé que me arriesgo mucho al decir esta opinión en público, lo que realmente le hizo falta a la Pontificia Universidad Católica del Perú fueron católicos, enamorados de su fe, de su iglesia, de los sacramentos, del Papa, de nuestra teología. Eso fue lo que faltó. Y faltando esos católicos, no habiendo católicos que fueran al mismo tiempo de gran altura intelectual, que eso lo va a pedir siempre una universidad, y de un corazón ferviente en Cristo y en amor a la Iglesia, no habiendo católicos que juntaran las dos cosas, la que ha resultado perdiendo, y me atrevo a hablar de esa manera, ha sido la Iglesia. No me refiero solamente a los bienes materiales, a la herencia cultural, al problema famoso del testamento ese. No me refiero a esas cosas. Me refiero a la inmensa pérdida que significa ver que una institución que ha llevado por tantos años el nombre de la Iglesia, ahora pelea contra la Iglesia misma. Dicho de manera más corta y quizás un poco más brutal, mis hermanos,
Si los católicos no se forman en su conocimiento y a la vez crecen en su amor quemante, amor profundo y sincero por Cristo y por la Iglesia, si no logramos católicos que tengan el corazón en llamas y la mente colmada de luz, seguiremos perdiendo instituciones, corremos el riesgo de perder debates en el Parlamento, en el Congreso, en el Senado, o como se llame en cada país, porque les repito, este no es un problema del Perú. Tú mira las noticias de Colombia y estamos en las mismas. La pelea por el llamado matrimonio igualitario, la lucha por ampliar el aborto. Y uno se pregunta, ¿de dónde viene el entusiasmo? ¿De dónde viene la fuerza de los que quieren a toda costa que se amplíe y se amplíe y se amplíe el aborto? Como si nunca se fueran a saciar de sangre de bebés. ¿De dónde viene eso? Y la única respuesta proviene del hecho de que el aborto es uno de los negocios mejor montados en la sociedad. Te voy a contar muy brevemente lo que sigue después de la aprobación del aborto, puesto que el aborto se presenta como un derecho que me parece a mí que es el exabrupto jurídico más doloroso y más vergonzoso que tiene la humanidad en el tiempo presente. Como el aborto se presenta como un derecho de la mujer, ¿a quién le corresponde custodiar los derechos? Al gobierno. Puesto que es un derecho, lo escribo con comillas que me duelen en el alma, puesto que es un derecho de la mujer abortar y es derecho de toda mujer, entonces el Estado tiene que pagarlo. Y por consiguiente vas a empezar a pagarle de los impuestos de todos a una serie de asesinos repugnantes que son los abortistas. Pero ese dinero, así esté manchado de la sangre más inocente que hay en esta tierra, la sangre de los embriones y los fetos, ese dinero, así esté así manchado, es dinero seguro para el abortista. De manera que el Estado gana, muy entre comillas, porque se presenta como garante de los derechos de la mujer, como si no se supiera hace mucho del destrozo psicológico muchas veces irreparable que se le causa a la mujer que aborta, como si eso no contara. Pero se presenta el Estado como garante de los derechos de la mujer, y aparentemente, este es un juego de apariencias y de engaños, aparentemente la mujer gana, también eso ponlo entre comillas, también la mujer gana porque ahora tiene el derecho de matar, y en Estados Unidos tiene el derecho de matar incluso sin el permiso de los papás y sin tener que enterar a los papás. Y por supuesto, esas clínicas que no son clínicas, sino hay que llamarlas como lo que son, lugares de muerte, también ganan, de modo que habrá gente que asegurará un dinero 1.000.000 de veces maldito, con la anuencia del Estado y con la aprobación de las leyes. Y por ese dinero y por esos votos se hace lo que se hace. Hermanos, ¿quién va a detener eso? Por supuesto que se necesita que sea la Iglesia. En el Perú, lo mismo que en Panamá, en Costa Rica o en México, lo mismo que en Uruguay o en Argentina,
la única institución que es capaz de pararse delante del gobierno y decirle que el aborto es un crimen, la única institución es la Iglesia. Pero para eso, ¿qué se necesita? Se necesita que nosotros obremos de una manera coordinada, unida, compacta. ¿Y esa unidad de dónde va a salir? Esa unidad va a salir cuando todos entendamos lo que está en juego. Ahora ya ves por qué es importante este título. Ahora te das cuenta por qué necesitamos no que se haga un congreso que se llama Católicos Hoy. Deberían estarse celebrando ya en todas las ciudades de 100,000 habitantes o más en el Perú, y son muchas. Tendrían que estarse celebrando muchos de estos congresos. Y debería ser tan grande la respuesta de los católicos que tuvieran conciencia de que traicionar el llamado que Cristo nos hace a formarnos en la fe es traicionar nuestro lugar en la Iglesia. Dicho de otra manera, formarse, conocer lo que está en juego y aprender a defender la fe no es opcional. No es opcional. Si dejas de hacerlo, faltas gravísimamente a tu bautismo. Si no estás recibiendo formación seria en la fe católica en algún lugar, ¿cuál sea el lugar? Yo no sé. Yo conozco del Perú lo que he ido conociendo cada vez que visito este hermoso país. Yo no sé en dónde te estás formando tú. Yo no sé cuál es tu comunidad de fe, pero sí te puedo asegurar algo. Que si no te estás formando en una comunidad, si no estás formando tu conciencia y si no estás aprendiendo qué significa luchar por tu fe en algún lugar, el único nombre que puedo darte es distraído, pero ese no te lo voy a dar por mucho tiempo. Mejor te voy a llamar traidor. Porque ya no vale ser distraído. Ya no vale, ya no cuenta. Cuando ya nuestros enemigos, a los cuales amamos en Cristo, y por los cuales oramos, y cuya conversión esperamos, cuando los enemigos están preparándose para dar una nueva lucha, porque tú no creas que ya todo se arregló con la marcha por la vida que hicieron en marzo o en abril, no te creas eso. Esto sigue y sigue. Pues si los adversarios insisten, la única posibilidad para nosotros es formarnos para resistir y para avanzar. Esa es la única posibilidad. ¿Y para eso qué se necesita? Para eso se necesitan muchas cosas, pero lo que más se necesita es amor. Un amor inmenso. Cuando sientas el corazón repleto de amor por Jesús, cuando sientas el corazón colmado y desbordante de amor por María, cuando sientas el corazón incendiado de amor por la Iglesia, cuando sientas amor por los inocentes que piensan acribillar los del negocio del aborto, o los niños que quieren entregar en adopción a las parejas homosexuales, cuando sientas amor por esos niños, y cuando sientas amor por Cristo y por la Iglesia, ya casi estás listo, todavía no estás listo. Entonces, ¿qué hace falta? Hace falta que sientas amor por los que promueven el aborto.
Hace falta que sientas amor por los que promueven el matrimonio gay. Hace falta que sientas amor en Cristo por los que han abortado, por los que quieren abortar, por los homosexuales, por los que promueven la eutanasia, por los masones, por los enemigos declarados y no declarados de la iglesia. Si no te mueve el amor, no te metas en este cuento. Tiene que ser el amor lo que nos mueva. Y yo sé muy bien que, por ejemplo, en el caso del matrimonio gay, habrá gente que de inmediato diga, sí, el cura homófobo, porque para ellos es homofobia todo aquello que no les conceda lo que ellos quieren. Pero resulta que yo aprendí desde niño que no siempre darle a una persona lo que quiere es amarla. O sea que yo me atrevo a afirmar estas dos cosas. Y cualquiera dirá que son contradictorias. Que el matrimonio gay es un desastre para la sociedad y que hay que impedirlo. Y al mismo tiempo, que en Cristo y en razón de Cristo amo a cada persona que sienta en sí una tendencia homosexual. Y la gente cree que hay contradicción. La gente cree que uno habla así porque uno odia a los homosexuales. No es cierto. Y yo no hablo así porque yo odie a los abortistas. No es cierto. Pero a ver, hermanos, me dirán ustedes que amar a un abortista es darle permiso para que siga haciendo sus crímenes. Eso es amar. Amar al abortista es prestarle las tijeras y los venenos y los ácidos y las canecas para que eche los restos humanos. Eso es amar al abortista. No. Pero si no amamos a los abortistas, si no los amamos en Cristo, mejor no demos un solo paso. Si no es el amor el que nos está moviendo, mejor detengámonos y empecemos por el principio, y el principio es suplicar ese amor. O sea que, ¿qué significa prepararse en la fe? ¿Qué significa hacerle honor a este título tan hermoso? Católico soy. ¿Qué significa eso? ¿Qué quiere decir eso? Yo te voy a decir lo que quiere decir. Quiere decir que tu corazón ha sido conquistado por Jesús. Que tú te reconoces una persona pecadora como todos, necesitada como todos, y al mismo tiempo llena de esperanza en Cristo y de gratitud por el amor que Él nos manifestó, sobre todo con su santísima sangre en la hora de la cruz. Ese es el comienzo. Nos reconocemos pecadores, reconocemos la necesidad del amor, reconocemos también, y lo reconocemos con gusto, reconocemos que solo por su gracia y por su amor somos lo que somos. ¿No lo dijo claramente el apóstol San Pablo? Por la gracia de Dios soy lo que soy. Eso quiere decir que nuestra postura en ningún momento puede ser como si nosotros fuéramos los buenazos y el resto del mundo son unos pervertidos. No. El mundo entero está bajo el yugo del pecado. Y si en nosotros ha brillado una luz distinta, solo al Señor se debe. Solo a Él. Solo a su ternura y a su piedad. Solo a la obra que su Espíritu realiza en nosotros. Desde esa convicción avanzamos en el amor, conocemos su palabra, lo reconocemos vivo y presente en la iglesia, reconocemos que la iglesia no es el fruto de una decisión humana y por consiguiente el poder en la iglesia no es poder de representación a la manera de la democracia. No es. Reconocemos que por deseo del mismo Jesucristo son unos los testigos privilegiados que se llaman los apóstoles y por consiguiente reconocemos
el legítimo e irreversible derecho de nuestros pastores para custodiar el rebaño de Cristo, y esto implica custodiar también la doctrina. Desde esa conciencia y desde esa alegría entendemos la responsabilidad que tenemos de cumplir lo que dice la palabra de Dios. ¿Y qué dice? Hechos de los Apóstoles capítulo 2. Eran constantes en la enseñanza de los apóstoles. Luego ese tiene que ser mi camino, y eso significa formar mis costumbres, ser testimonio en primer lugar con mi vida, pero también asimilar en mi mente, llegar a conocer con mi cabecita, la cabecita que Dios me dio, llegar a conocer en la medida en que me es posible, llegar a conocer esa verdad bendita, verdad de salvación en Cristo y verdad que me revela quién es el ser humano, cómo es la sociedad humana y cuál es el destino de esa sociedad, que no es otro que el mismo Dios. Y ahí ya casi se puede hablar de formación. Pero fíjate que hay que dar ese último paso que dimos. Llenarse de amor por aquellos a los que deseamos convencer. Llenarse de amor por aquellos a los que queremos tocar con nuestra palabra. Entonces yo te puedo resumir lo que hemos dicho hasta ahora en una secuencia de 3 pasos que es muy elemental, muy sencilla. Y es amor, conocimiento, amor. Amor, conocimiento, amor. Todo empieza y todo concluye, todo tiene su raíz y todo va a dar su fruto en el amor. Entonces, amor, conocimiento, amor. La primera vez que uso la palabra amor, estoy refiriéndome a tu experiencia de ser amada por Dios, de ser amado por Dios. Y esa es la experiencia que dan los buenos grupos de oración. Y esa es la experiencia que dan los buenos seminarios de vida en el Espíritu. Y esa es la experiencia que se siente con poder cuando uno celebra el Espíritu Santo. Esa es la primera vez que utilizamos la palabra amor. Amor, conocimiento, amor. La primera vez decimos amor para indicar la experiencia de ser amado. Después viene el conocimiento. Me voy formando en la doctrina de los apóstoles. Conozco la iglesia. Conozco las discusiones del tiempo en el que yo vivo. En este momento, por ejemplo, la discusión más importante creo que no es el quietismo. La discusión más importante creo que no es el tema de si usar o no utilizar hostias con levadura o sin levadura. En su momento esas fueron discusiones muy complejas y arduas en el mundo cristiano. Pero a mí me corresponde hoy conocer especialmente las discusiones de hoy. Y las discusiones de hoy son, ¿por qué tengo que quedarme en la iglesia? Las discusiones de hoy son, ¿por qué si hay más milagros en la iglesia que se reúne por allá en mi barrio, en mi distrito, en mi cuadra, y ahí hay un predicador que sí se conoce bien la Biblia, ¿por qué es malo que yo vaya allá? Esas son las discusiones de hoy. Y las discusiones de hoy son si la Iglesia Católica es o no es la gran ramera, como la quieren presentar algunos protestantes. Y las discusiones de hoy son si la Iglesia Católica tiene que esconderse cobardemente en la sacristía y que nadie la moleste, o si tiene también el derecho y el deber de salir a la calle, no a imponerse, pero sí a ofrecer el Evangelio. Esas son las discusiones de hoy. Y ese es el tema de la secularización, que será un tema vertebral en nuestra reunión de mañana.
Entonces formarme implica conocer la doctrina de la Iglesia, conocer primero la palabra de Dios, conocer el pensamiento de la Iglesia sobre el ser humano, sobre la familia, sobre la vida, conocer qué significa ser católico, cuál es el valor de los sacramentos. Uno de los dolores que se llevó mi madre a la tumba es que una de sus muy queridas amigas de infancia abandonó la Iglesia Católica. Pero lo triste no es solamente eso. Lo triste es pensar que esta señora, que se hizo protestante, aunque ellos no les gusta llamarse ahora protestantes, sino dicen que cristianos, de esa manera usurpan el nombre, porque para mí cristiano es el que sigue lo que dijo Cristo, y lo que dijo Cristo es todo lo que dijo Cristo, no el pedazo que a mí me gusta. Y si Cristo dice, por ejemplo, a sus apóstoles, a los que les perdonéis los pecados les quedan perdonados, hágame el favor, señor protestante, de no tachar ese versículo en su Biblia. Pero bueno, el hecho es que esta señora se fue de la Iglesia Católica, y mi madre se fue a la tumba con el dolor de que su amiga se volviera protestante, pero sobre todo con otro dolor, el dolor de que esa amiga, durante los años y años que estuvo de católica, parece que nadie nunca le explicó qué era la Eucaristía, ni cuánto valía la presencia de Cristo en la Eucaristía. Esa mujer, ¿cuándo hizo su primera comunión? A los 11 años de edad. ¿A qué edad se salió de la Iglesia Católica? Vamos a poner a los 61 años de edad, aunque con las mujeres nunca se sabe ese tema de las edades. Pero bueno, vamos a decir, a los 11 hizo la primera comunión, a los 61 se fue de la iglesia, 50 años comulgando. Vamos a suponer que ella no iba a misa a los 52 domingos y fiestas de guardarda más de 52 que hay en un año, sino solo 50 veces al año. Según la matemática que me enseñaron, 50 por 50 da 2.500. Esta mujer comulgó 2.500 veces, y como dicen los españoles, que me encanta ese uso que le dan a ese verbo, esta mujer comulgó 2.500 veces y no se enteró de qué era lo que estaba pasando, no se enteró de quién salía a su encuentro, no se enteró de lo que significaba la Eucaristía, no se enteró. Y como no se enteró, cuando entró por ahí a un lugar parecido a este, porque algunas iglesias protestantes se parecen a estos recintos, cuando entró así a un estadio, a un coliseo, a un garaje, entró y allá había un señor que predicaba con gran elocuencia. Casi me saco aquí la rodilla por estar. Oiga, allá estaba el tipo ese predicando, y la palabra de Dios, y la palabra, y el Señor. Valieron más los gritos del tipo del micrófono que los 50 años de Eucaristía. Como aquí hay unas religiosas, por ejemplo estas que están en primera fila, si yo fuera religiosa y yo estuviera en mi colegio y me echaran una historia de estas, yo bajaría la cabeza así y me preguntaría, Dios mío, ¿cómo estamos formando a nuestra gente? ¿Cómo estamos formando a nuestra gente? ¿Quién formó para la primera comunión a esa señora? Oiga, y todos los sacerdotes que durante 50 años le dijeron, el cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo. Ninguno de esos sacerdotes nunca predicó con la suficiente claridad o con la suficiente unción. Por eso se necesita esto que se llama católicos hoy. Por eso necesitamos formarnos. Porque óigame lo que le voy a decir, y es cosa como para ponerse a llorar.
Hay católicos que se van de la iglesia y ni siquiera saben lo que se están perdiendo. No tienen idea. Eso es lo que significa en el español de España, que no se han enterado. No tienen idea. No saben qué es lo que han dejado. No saben qué se van a perder. Yo creo que un católico que lleve una vida eucarística, un católico que tenga una verdadera convicción, llega el domingo y se queda sin comulgar y se siente mal. Pues esta señora dejó de comulgar y le bastaron los sermones, y le bastaron las canciones, la batería, la guitarra, el címbalo, el sintetizador, el teclado. Yo estoy de acuerdo con que se utilicen los címbalos y los platillos y las danzas, y de todos los países que el Señor me permite visitar, uno de los que más danza es el Perú. Yo no sabía que había tanta danza. Eso a todos los cantos les hacen un arreglito para mover cadera y luego las hermanas no saben si moverse o no moverse. Entonces optan por moverse un poquito. Mis hermanos, yo estoy de acuerdo con que haya danza y canto y buena predicación, pero nada reemplaza a Jesús en la Eucaristía, por Dios, nada lo reemplaza. ¿Cómo hay gente que va a poner algo por encima de Jesús en la Eucaristía? ¿Cómo hacen eso? O sea, yo voy a cambiar un sermón bien echado, una prédica bien dicha, ya me reemplaza a Jesús. Nunca. Pero ¿qué pasa con que esa mujer pudo vivir 50 años en la Iglesia Católica y no se enteró? Para evitar que eso suceda, hay que tener formación. Pero es que hay también un problema, y con esto terminamos nuestra primera sesión. Tengan la bondad, los que tengan un título técnico o universitario, o que estén en la universidad o en un politécnico, levanten la mano por favor. Lo que yo pensaba, la mayoría, gracias, pueden bajarla, la mayoría. Eso significa que aquí seguramente tenemos licenciados, profesionistas o profesionales, dicen en distintos países, tenemos médicos, tenemos abogados, tenemos ingenieros, y uno habla con los médicos y los médicos siempre están estudiando y se la pasan en congresos de actualización de sus respectivas disciplinas. Uno habla con un odontólogo y siempre está yendo a algún lugar para especializarse y para sacar otro diploma y para sacar otro título y para un certificado de que participó. Eso sí lo tomamos en serio. La formación que tiene que ver con nuestra profesión civil, nuestra manera de ganarnos el dinero y el jornal, eso sí lo tomamos en serio. Pero hay una pregunta que a mí me da escalofrío hacerle a algunos católicos. Cuando siento que mis ojos están resecos, que a veces el clima se pone muy seco, los ojos están resecos y necesito llorar, entonces hago esta pregunta. A ver usted, señor, ¿cuándo fue la última vez que usted recibió formación como católico? No le estoy preguntando si fue a la misa, doy por descontado que usted va a la misa por lo menos los domingos. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de cuándo fue la última vez que usted hizo algo por formarse en su fe católica. En el 98% de los casos, la respuesta me hace llorar y ya se me alivian los ojos de la resequedad. La gente asiste a congresos, simposios,
paneles, foros, cursillos, cursos, cursotes, cursorios de sus profesiones. Entonces la comparación que yo siempre hago es con el traje de la primera comunión. Señor, ¿usted conserva todavía el vestido que utilizó para su primera comunión? Creo que no, Padre, tal vez lo tiene mi mamá. Dígale a su mamá que se lo preste y póngaselo. No, Padre, yo ya no quepo ahí, por supuesto que no. Siempre dicen, yo ya crecí, en vez de decir me engordé. Yo ya crecí, Padre. Creció. ¿Y su fe creció también? Si su vestido de primera comunión ya no le sirve, ¿usted por qué cree que puede sobrevivir su vida entera como católico con las solas catequesis de primera comunión? No se puede, porque los desafíos de la genética, la bioética, el matrimonio igualitario, el secularismo, la nueva era, el yoga, el reiki, esos desafíos no se resuelven con la primera comunión que usted hizo hace ya bastante tiempo. Porque aquí hay gente que hizo la primera comunión el siglo pasado. Un poco hay gente que hizo la primera comunión el siglo pasado. Entonces, no venga con historias. Si su vestido de primera comunión no le sirve, ¿usted por qué cree que sus estudios de primera comunión le van a servir para resolver todas las dudas, todos los desafíos? ¿Y por qué no decimos la palabra, todos los ataques? Porque ataque es lo que está recibiendo la fe católica hoy. Por eso necesitamos formarnos. Yo miro esta conferencia Católicos Hoy no como un gran curso, no. Esto es un abrebocas, es un aperitivo, es una invitación. Pero nuestros grupos de oración y la renovación carismática, la Iglesia Católica tiene que ofrecer muchas más cosas. Porque este es apenas un camino que empieza. Pero lo estamos empezando con alegría, y lo estamos empezando con gratitud, y lo estamos empezando con esperanza. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y por siempre